Buenas noches, soy el estudiante Juan Manuel Bravo Noguera de la Unidad Educativa Teresa de Calcuta del curso de Primera Gestión A. El tema que voy a explicar hoy día es sobre la democracia. La ciudadanía en la Grecia antigua. Las ciudades griegas llamadas polis eran espacios pequeños de gran desarrollo científico y artístico donde vivía poca gente. Cada polis tenía su forma de gobierno. Las ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta, la primera cuna de la democracia. La sociedad griega estaba organizada en dos grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. En Atenas, los ciudadanos eran los varones, hijos de padre y madre ateniense. Podían tener mucho o poco dinero y podían ser agricultores, comerciantes, soldados, nobles, gobernantes, sacerdotes, profesionales. Estos participaban en la política, ocupaban cargos públicos, poseían propiedades, accedían a la justicia, participaban en un culto, ejercían el sacerdocio, acudían a fiestas, pero también tenían obligaciones como pagar los impuestos y servir a la milicia. La ciudadanía en la Roma antigua. Los nativos, aquellos que vivían o provenían de territorios conquistados originalmente por Roma, habitantes de estados aliados o clientes, dependientes, incluyendo colonias de Roma, a quienes le otorgaban una forma limitada de ciudadanía, que en la práctica consistía en una especie de ciudadanía de segunda clase. El ejemplo más conocido de este tipo de ciudadanía es el que se aplicaba a los nativos del centro de Italia, el derecho latino. Las mujeres constituían una clase aparte, cuyos derechos variaron como los de la ciudadanía a través del tiempo. Las mujeres, cualquiera fuera de su estatus, nunca tuvieron la totalidad de los derechos ciudadanos otorgados a los varones. No podían, por ejemplo, votar o ser elegidos a cargos de elecciones. En teoría, las mujeres estaban sujetas al control de sus partes familias, lo que, por lo menos durante un periodo histórico, tenían incluso el derecho a obligarlas a divorciarse y volverlas a desposar. Esclavos. Los esclavos se consideraban propiedad y poseían solamente algunos y muy limitados derechos, pero podían comprar su libertad u tenerla por decreto del propietario. Los esclavos podían ser vendidos, maltratados, mutilados, violados, torturados o muertos a voluntad de su propietario, la muerte. Derechos, origen y evolución histórica en las polis. Los derechos de origen en la antigua Grecia venían dando básicamente por tres estatus a los cuales se podían pertenecer. Ciudadanos, quienes poseían un cúmulo de derechos y obligación, como por ejemplo, podían participar en la gestión de asuntos públicos o poseer un cargo público, tenían derecho a la propiedad, derecho de las garantías judiciales, pueden participar en los ritos religiosos y hacer sacrificios además de ejercer el sacerdocio. Entre sus obligaciones tenemos que pagar los impuestos o tributos y se contrataban obligados a pertenecer al ejército si así le era solicitado. Métecos. Corresponde a los extranjeros, los cuales no tenían ningún tipo de derechos, pero sí poseían las obligaciones del pago de impuestos de acuerdo a su riqueza. No tenían derechos, pero gozaban de libertad. Esclavos. No tenían derechos y no eran libres. Se encontraban a merced de sus dueños, que usualmente eran los ciudadanos. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, es uno de muchos de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa, 1789-1799, en cuanto a definir los derechos personales y de los de la comunidad, además de los universales, influida por la doctrina de los derechos naturales y de los derechos del hombre, se extienden como universales. Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Declaración redactada en 1791 por la autora teatral y activista revolucionaria Olympe de Gouges, titulada en francés Declaración des droits de la femme et des citoyennes. Constituyó uno de los primeros documentos históricos que propone la igualdad jurídica y legal de las mujeres en relación a los hombres.
La Revolución Francesa se basó en los principios de libertad, igualdad y fraternidad para todos los ciudadanos, tomando el término ciudadano como referencia del andros aristotélico, donde se excluía a las mujeres del colectivo de derechos, por lo que no avanzó la burguesía en conjunto, solo eran sus varones. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, proclamada por la Asamblea Nacional el 26 de agosto de 1789, excluía totalmente a la mujer de la ciudadanía, y al día siguiente se confirmaba la ley que impedía el acceso de la mujer al trono. Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de toda la región del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217 años antes de Cristo como un ideal común para todos sus pueblos y nacionales. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Derechos civiles y políticos. Pertenecen a la denominada primera generación de derechos humanos formulados tras la Revolución Francesa, con vocación de salvaguardar la libertad de las personas. Están plasmados desde 1966 en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Este bloque de derechos incluye el derecho a la vida, a no ser sometido o sometida a tortura, sino a penas o tratos inhumanos o degradantes, a esclavitud o servidumbre, ni a trabajo forzoso, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho de las personas a circular libremente por su país y a salir de cualquier país, incluso el propio, el derecho a la no discriminación, igual protección ante la ley, a la igualdad ante los tribunales y las cortes judiciales, el reconocimiento de la personalidad jurídica, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial y no sufrir injerencia en su vida privada, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, a la libertad de expresión y de reunión y el derecho al matrimonio consentido.